Capítulo 15. Los predicables esenciales. Entramos ahora a una materia que ha traído serios problemas a los alumnos de lógica. Las explicaciones que se suelen dar en los manuales son muy reducidas, y el tema es de los que ha causado revuelo en la historia de la filosofía. Hay, pues, una desproporción en el tratamiento del asunto. Pero sobre todo, la especial dificultad que encierran los predicables merece una exposición graduada y detallada. 1. La clasificación de los entes en especies y géneros. Para iniciarse en el tema, tomemos el aspecto más sencillo de los conceptos, a saber, su extensión. Habíamos indicado ya que hay unos conceptos superiores a otros, según sea mayor o menor su extensión. En este sentido, y solo en este, arma es un concepto superior a pistola. Y, en general, las cosas singulares pueden clasificarse dentro de ciertos conceptos que las abarcan. A su vez, estos conceptos también pueden agruparse dentro de otros conceptos de mayor extensión o superiores. Por ejemplo, todas las pistolas pueden agruparse dentro del concepto pistola, y a su vez el concepto pistola, junto con el concepto puñal, fusil, cañón, etc., pueden clasificarse dentro del concepto superior arma. Tenemos ya una base real para entender los predicables. Se llama especie al concepto que agrupa a los individuos de la misma esencia. Se llama género al concepto que agrupa a las especies que tienen algo en común. Pistola es un concepto llamado especie, y arma es un concepto llamado género. Falta por definir un tercer concepto, la diferencia específica. Resulta que hay varias especies comprendidas dentro de un género. Todas estas especies tienen algo en común, y por eso se han clasificado dentro del mismo género. Pero a la vez hay algo que distingue a una especie de otra a pesar de su semejanza. Eso que distingue a las especies que pertenecen al mismo género se llama diferencia específica. Nótese que el nombre diferencia específica ya es bastante significativo. Por ejemplo, polígono es un género que abarca las especies triángulo, cuadrilátero, pentágono, etc. La especie triángulo abarca los diferentes triángulos individuales, que en concreto pueden existir. Cada una de esas especies posee su diferencia específica, por la cual se distingue de las otras, a pesar de que se asemejan al pertenecer al mismo género. En este caso, la diferencia específica de triángulo es tener 3 lados. La del cuadrilátero es tener 4 lados, y así sucesivamente. Con estos 3 conceptos se puede entender el siguiente cuadro. Se tiene por género a mueble, y un caso de diferencia específica para sentarse, su especie es silla. En este mismo género, otra diferencia específica es para acostarse, y su especie es cama. En este género mismo, otra diferencia específica que es para guardar ropa, y su especie es ropero. Dentro de ese mismo género de mueble, hay otra diferencia específica que puede ser para escribir, cuya especie puede ser escritorio. En resumen, el género es un concepto superior a especie. El género abarca varias especies. Las especies del mismo género se distinguen entre sí por su correspondiente diferencia específica. Especie, género y diferencia específica son los 3 primeros predicables. Faltan otros 2 que luego se explicarán. Pronto veremos la utilidad de estas nociones.
al pretender definir y clasificar algún objeto con precisión. 2. Relación entre especie, género y diferencia específica. Ahora consideremos el mismo tema, pero ya no desde el punto de vista de la extensión de los conceptos, sino atendiendo más bien a su comprensión o contenido interno. Por ejemplo, en el concepto triángulo podemos distinguir dos elementos, polígono y de 3 lados. El concepto cuchillo también puede descomponerse en dos, arma y cortante. Son los mismos ejemplos citados anteriormente, pero ahora considerados en su contenido interno. En general se dice que el concepto que se descompone de sus dos elementos fundamentales se llama especie, y estas dos partes que lo integran son el género y la diferencia específica. Triángulo es, pues, una especie descompuesta en el género polígono y la diferencia específica de 3 lados. Resulta entonces una fórmula aplicable a cualquier concepto considerado como especie. Especie igual a género más diferencia específica. Todavía se puede insistir en una mayor distinción de elementos dentro del concepto llamado género. Este admite también otro género superior con su correspondiente diferencia específica. Por ejemplo, hombre es una especie que se descompone en género, animal, y la diferencia específica racional. A su vez, animal, ahora considerado como especie, se descompone en el género viviente, y la diferencia específica sensible. Esto se puede ver en el árbol de Porfirio que se revisó anteriormente y que se revisa también en la siguiente imagen. Estamos de nuevo en una aplicación del árbol de Porfirio. Los conceptos del tronco son especies y géneros, mientras que los de la rama son diferencias específicas. Nótese que un mismo concepto del tronco puede ser considerado como género o como especie. Es género si se le considera parte del concepto inmediato inferior. Es especie si se la considera como una totalidad que se va a descomponer en el género superior. Animal, por ejemplo, es género de hombre, pero es especie de viviente. Esa catalogación de géneros y especies nos lleva desde la especie ínfima que es hombre, hasta el género supremo que es sustancia. En general, siempre es posible hacer esta descomposición en géneros y diferencias específicas, partiendo de un concepto cualquiera que se considera entonces como especie. Pero en muchas ocasiones, el idioma carece de términos adecuados para expresar y hacer entender las diferencias específicas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia específica del tigre, considerado como una especie dentro del género felino? No obstante, en muchas ocasiones se ha logrado una buena clasificación de ciertos grupos de seres recurriendo a esta, en verdad, sencilla relación entre conceptos, que se comprenden unos a otros. Por ejemplo, la clasificación de los animales en zoología. 3. Definición de los predicables esenciales. Tenemos ya los datos suficientes para distinguir con rigor estas tres nociones: especie, género y diferencia específica. Se llama especie a un concepto en cuanto que expresa una esencia completa. La especie es el mismo contenido esencial de un concepto cualquiera. Por un lado, es susceptible de descomponerse en partes, y por otro lado, es aplicable a la totalidad de entes que presentan esa característica en común. Nótese que, aunque especie es el mismo contenido del concepto, que es punto de vista de la comprensión,
Usualmente se llama especie el conjunto de seres a los que se extiende dicho concepto, como punto de vista de la extensión. Así decimos que tal objeto pertenece a determinada especie. Se llama género al concepto superior en extensión a la especie, pero contenido en la comprensión de éste. Género, dice la definición tradicional, es un concepto que expresa un elemento determinable de la especie. La palabra determinable en esa definición indica que hace falta una determinación de la diferencia específica para que quede completa la comprensión de tal especie. Por fin, la diferencia específica es el concepto que determina a un género para completar una especie. Entre lo determinable del género y lo determinante de la diferencia específica se forma la especie ya completamente determinada. Esto equivale a la sencilla fórmula ya dada. Especie es igual a género más diferencia específica. Como un auxiliar para entender esto, se puede imaginar, o bien, el conjunto de entes clasificados en especies, y estas agrupadas en géneros, tal como lo hicimos en el primer número de este capítulo, o bien el concepto como especie y descompuesto en sus dos elementos, género y diferencia específica, de acuerdo respectivamente con los dos esquemas que siguen. En el primer diagrama o esquema se observa que género está en la parte superior, del que se desprende las diferencias específicas, y de estas a su vez las especies, que incluyen individuos. Esto desde el punto de vista de la extensión. Y en el otro esquema se observa una división en círculo en cuya parte superior se encuentra lo racional, que en este caso corresponde a la diferencia específica, y animal a género, mientras que hombre corresponde a especie. Esto desde el punto de vista de la comprensión. 4. Definición y clases de predicables. A. Las tres nociones, especie, género y diferencia específica, y además otras dos que se explicarán en el capítulo próximo, se han llamado predicables. La palabra misma nos indica de qué se trata. Es el modo como puede atribuirse o predicarse todos los conceptos con respecto a ciertos sujetos. Así, por ejemplo, respecto a Pedro, se pueden predicar varios conceptos, como hombre se le puede atribuir como especie o esencia completa. Animal se le puede atribuir como género o esencia determinable. Irracional se le puede atribuir como diferencia específica o esencia determinante. Por otro lado, viviente se puede predicar como género a la especie animal, etc. De todo esto se deduce que los predicables son los conceptos en cuanto que se atribuyen de cierto modo a un sujeto. Son, en síntesis, los modos de predicación. B. Hasta ahora hemos estudiado solo tres predicables. Tanto la especie como el género y la diferencia específica son predicables o modos de predicar algo. Los tres se llaman predicables esenciales en cuanto que contienen total o parcialmente la esencia del sujeto de que se trata. Hay además otros dos predicables no esenciales, también llamados a veces accidentales, que son el propio y el accidente lógico. Este último también llamado diferencia contingente, y se distinguen de los tres ya estudiados porque expresan un contenido que no está incluido en la esencia del sujeto. Por ejemplo, Pedro es blanco, es virtuoso, etc. Estos predicados no afectan a la esencia humana de Pedro, y por eso se les llama predicables no esenciales. A reserva de estudiar con más detalle estos predicables no esenciales, por lo pronto haremos notar que un mismo concepto puede ser, en un caso,
predicable esencial, y en otro, predicable no esencial. Por ejemplo, bueno, si se atribuye a la virtud, es un predicado esencial, puesto que el concepto de virtud contiene a la bondad como nota característica. Es diferencia específica, pues la definición aristotélica de virtud es hábito bueno. En cambio, bueno aplicado a un hombre es un predicado no esencial, puesto que el concepto de hombre no incluye esa cualidad. Lo mismo podríamos concluir en estas frases. El triángulo tiene 3 lados. El pastel tiene 3 lados. En el primer caso, 3 lados es un predicable esencial. En el segundo es un predicable no esencial. 5. Los predicables y las categorías. Las categorías también se llaman predicamentos. Por su parte, los predicables también se llaman categoremas. Estos pares de nombres sugieren que hay una relación estrecha entre el tema del capítulo anterior y el actual. En efecto, las categorías son lo que se predica, mientras que los categoremas o predicables son el modo como se predica. Las categorías son entes reales, que existen con independencia de la mente. En cambio, los predicables son entes de razón, o sea, conceptos que se aplican a otros conceptos. El concepto de especie o predicable se aplica a otros conceptos o categorías. Nunca se podrá ver una especie individual en la realidad extramental. Categorías y predicables solo se asemejan en que son los conceptos más universales de cuantos hay, excepción hecha de los trascendentales como hemos visto. Aquí podremos aplicar lo aprendido en la división de las ideas. Decíamos entonces que por su origen pueden ser innatas, directas, indirectas, etc. Pues bien, las categorías son ideas directas, puesto que se captan en la misma realidad externa. Los categoremas o predicables son ideas indirectas, o bien reflejas o entes de razón, puesto que su contenido se refiere a otros conceptos. Por último, nótese que en este capítulo estamos de lleno dentro del objeto formal de la lógica. Los predicables expresan relaciones entre conceptos, son entes de razón que nos indican el orden de los conceptos. En suma, los predicables nos llevan a la consideración del orden o forma mental de nuestros pensamientos, que es el objeto formal de la lógica.